Ahí sí. Ya, entonces ahora sí, problema 2. Considere dos diagonales de un cubo y demuestre que estas rectas tienen un punto en común. Que estas rectas tienen un punto en común. Entonces, vamos a dibujar nuestro cubo. Acá una aclaración, que estos problemas de cubo yo los estoy haciendo con cubos, pero todos se pueden trasladar a hacerlos con paralelepípedos. Claro. ¿Ya? Entonces el profe les puede poner un paralelepípedo o un cubo y la respuesta va a ser la misma, así que no, para que no haya como desesperación si es que les ponen un paralelepípedo, se hacen exactamente igual que como se hacen las de cubo. Ya. Entonces vamos a considerar dos diagonales. Las diagonales del cubo no son las diagonales de los caras que son cuadrados, porque ahí tendríamos dos diagonales por cada cara. Las diagonales del cubo son las que van por dentro, desde una esquina del cubo hasta la esquina opuesta, es decir, esa, por ejemplo. Claro, y ahí tendría 4 entonces, ¿o no? Claro, tenemos esta, si la hubiera dibujado bien, Sí, esta que va para allá, y sí, esta que va de acá para acá, claro. ¿ya? Para comodidad de este ejercicio y sin pérdida de generalidad, vamos a elegir esa, la que está de acá, y vamos a elegir la que va desde este de aquí atrás hasta esta de acá. Les voy a poner nombre a todas las aristas, o sea, a todos los vértices del cubo. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Ya? Pero esa última que dibujaste, esa no es una diagonal del cubo, pues La de la dibujé cara. desde G, tenía que ser desde F, perdón. Ah, ya, ya, claro. Ahí, y desde F. ¿Cierto? Ahí. Ya. Ya, ahí sí. Entonces ahí tenemos nuestras dos diagonales del cubo. Entonces vamos a comenzar con esto. Sean HB y FD, dos diagonales del cubo. Por demostrar entonces, HB intersección FB es un punto y un único punto, o sea, digamos solo P, digamos que lo que queremos acá es que ese punto sea P. No sabemos si P existe todavía, la verdad. Notemos que HD, esta de acá, y FB miden lo mismo, porque son aristas del cubo y son paralelas. Todo esto por construcción del cubo. ¿Cierto? Sí. Entonces, además, el plano, chuta, escribí muy mal eso, el plano HDFB, intersecta las caras, intersecta a las caras HEFG y ADCB, es decir, a la cara de arriba y la de abajo. Tenemos todo lo que necesitamos, los ingredientes para esta demostración son esta cara de acá arriba, esta cara de acá abajo y el plano que acabamos de formar, que es este plano de acá. Sí.
Importante, este plano, ¿por qué está formado? Por HD y FB, que son paralelas y miden lo mismo, y por HF y DB, que son diagonales Paralelas del también. cubo. Claro. Pero vamos a... Yo en el apunte que subí como básicamente todos los teoremas que sirven, pero hay uno que no hice, que era el que iba a hacer en esto, y después de eso lo iba a subir. Lema. Lo que queremos demostrar con este lema es que, o sea, visto en esto de acá, que BD, es decir, este de acá, y HF son paralelas, ¿ya? Pero es mucho más general que eso. Es mucho más general, lo voy a poner entre paréntesis porque no, el lema no dice claramente, ese teorema no dice eso exactamente, pero para lo que nos va a servir es que para que BD sea paralela con FH. ¿Y qué dice el teorema? O el lema nos dice, si un plano sigma intersecta a dos planos paralelos pi1 y pi2, esto implica que las intersecciones son rectas paralelas. Eso serían. ¿Cómo se ve esto en un dibujito cualquiera, no necesariamente nuestro dibujo de recién? Se vería un plano así, pi1, y un plano así, pi2, intersectados, o sea, bueno, sí, intersectados por un plano sigma, nosotros sabemos que en el espacio dos planos que se intersectan, o sea, dos planos que no son paralelos, se van a intersectar en una única recta. Ujú. Entonces, esta se Esas va a son las intersectar rectas que serían paralelas. L1 y L2, y lo que queremos demostrar es que L1 es paralela a L2. Ah, ya. Entonces, la demostración de este teorema es súper cortita, pero primero vamos a ver qué tenemos de hipótesis. Tenemos que pi1 es paralelo con pi2. Tenemos que sigma intersección pi1 es L1. Y tenemos que sigma intersección pi2 es L2. Sabemos que L1 pertenece a sigma y que L2 pertenece a sigma. Y esto implica que son coplanares. ¿Ya? Es decir, que L1 y L2 están en un mismo plano. Por lo tanto, L1 y L2 no pueden ser alaviadas, Claro. porque ambas están en sigma. ¿Ya? Descartamos entonces la opción que sean alaviadas. Tampoco pueden ser la misma recta, suponiendo pi1 y pi2 planos distintos. O bueno, ¿para qué voy a escribir tanto? Suponiendo pi1 distinto de pi2. Bueno, ya sabemos que son distintos porque son paralelos, pues no son lo mismo. Eso implica que L1 es distinta de L2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque intersectarían en una sola recta sigma. Entonces L1 sería igual a L2 si es que pi1 fuera igual a pi2. Por lo tanto, voy a achicar esto porque quiero que el lema me quede todo en una misma hoja. Por lo tanto, tenemos dos opciones. L1 paralela a L2 o L1 secante a L2. Supongamos L1 intersecta L2. O sea, supongamos que son secantes. Esto implicaría que existe un punto P
entre L1 y L2, ¿no es cierto? Significaría que en algún punto estas se van a intersectar, porque son secantes. No sé, digamos que por allá. Por ahí está P. Pero, como L1 pertenece a pi1, eso implica que P pertenece a pi1. Y como L2 pertenece a pi2, eso implica que P pertenece a pi2. Luego acá tenemos una contradicción, pues pi1 paralelo a pi2. Eso implica que L1 es paralela a L2. Entonces ahí tenemos demostrado este lema. Vamos a usar ese lema, si volvemos a la página anterior, vamos a usar ese lema porque nuestro pi1 va a ser esta cara de acá arriba, nuestro pi2 va a ser la cara de abajo y nuestro sigma va a ser el de acá. Por lo tanto, por el lema, ahora voy a hacer una página 3, por el lema, ¿cuáles eran? Se me olvidó cuáles eran. Eran HF y DB. HF y DB. Bueno, HF paralela a DB. Entonces, con eso sabido, y sabiendo que HD es paralela a FB, voy a tratar de copiar el dibujo acá. Ojalá se haya copiado una parte decente. Ya, bueno, lo dibujo de nuevo, qué tanta cuestión. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos así. Y tenemos... ¿Cuáles son las que queremos demostrar que se intersectan? Esta con esta y esta con esta. Sí. Entonces tenemos... Lo que estamos diciendo al final es que HD, que era esta de acá, HD, es paralela con FB por construcción del cubo, esa con esa, y además que HF es paralela con DB por el lema. Entonces, esto implica que HFDB es un paralelogramo, ¿no es cierto? Sí. Porque tiene dos pares de rectas paralelas. Luego, por lo visto, bueno, luego, antes de terminar, luego HB y DF, o sea, las que queremos demostrar que se intersectan, son las diagonales de un paralelogramo. Ah, claro. Y esas ya sabíamos que se intersectaban. Y esas, por geo en el plano, se intersectan en un único punto. Es el teorema del paralelogramo, ese que teníamos el paralelogramo así, así, que esto medía lo mismo que esto, y esto que esto, y esto de acá, que esto de acá, y eso de acá con esto de acá, y estos triángulos este con este son congruentes, y este de acá también con este de acá. En conclusión, efectivamente las diagonales se intersectan en un puro punto por el teorema del paralelogramo, y eso ya está sabido de la materia de antes, como que basta con que lo mencionen. Por lo tanto, la intersección entre HB y DF es un único punto. Y estamos listos. Ese era el segundo problema. ¿Alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Entonces, en vista de que probablemente tengo COVID, la ayudantía de mañana de las 8:30 la voy a hacer online. Porque la voy a decir igual si me siento terrible bien. No me siento mal tampoco.
La voy a hacer online. Eh, ¿Y qué más? Y online. Y lo que había dicho antes, va a ser sobre, todavía sobre geometría 3D. La idea es que la de la próxima semana la voy a hacer sobre ¿Silver? Pascal. Ah, perfecto.